capítulo 2. Pero él me dijo al oído, Hechos 1. Quiero que vayas a Hechos capítulo 1, porque en Hechos capítulo 1 está la promesa, amada. La promesa que hizo Jesús a todos nosotros. La promesa que dijo que no nos dejaría solos, que estaría con nosotros. Vamos a leerlo desde el capítulo 4, desde el versículo 4, perdón, Hechos 1, versículo 4. Mire cómo dice, leemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y estando juntos, ¿cómo estaban? Muy importante, ¿sabe? Muy importante. Very important. Muy importante. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder. ¿Qué vamos a recibir? Diga, poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y ahora quiero que usted vaya a su Biblia también, Génesis y capítulo 11. Génesis, para que lo tenga allí. Pero quiero hablar un poco acerca de Hechos y capítulo 1, porque creo con todo mi corazón que la presencia de Dios se provoca. Y usted tiene que venir expectante. Los domingos tenemos que estar no solamente juntos, sino también unánimes, en un mismo espíritu, con unas mismas palabras. Por eso es que la música es poderosa, porque todos estamos repitiendo las mismas palabras. Diga las mismas palabras. Juntos, unánimes, las mismas palabras. Y eso fue lo que Jesús les habla a sus discípulos. Él se aparece por última vez como una señal después de 40 días de habérsele aparecido a muchos discípulos. Luego Él aparece y le dice, no se vayan, quédense juntos, porque el Padre va a cumplir lo que ya yo les dije, lo que les dijo Juan, lo que oyeron de mí, pero que ahora se va a cumplir. Porque una cosa es cuando te profetizan y otra cosa es cuando se cumple. A mí me encanta ese día del cumplimiento. ¿A cuánto le gusta el día del cumplimiento? El día del cumplimiento es maravilloso, porque ¿sabes qué? Hay palabras que de pronto Dios te da una palabra y de pronto tú la crees, tú caminas en ella, pero la palabra muchas veces no se cumple al momento, sino que tiene un tiempo de espera. Y el que espera desespera, no lo dice la Biblia, pero usted sabe que sí es verdad. Pero la Biblia dice que tormenta es promesa no cumplida, tormenta del alma, cuando algo todavía no se ha cumplido. Y muchos estamos en la expectativa, pero todavía no se ha cumplido. Algunos estamos hablando de lo que Dios prometió, pero todavía no se ha cumplido. Y te quiero decir que Dios nos ha dado muchas palabras y algunas todavía no se han cumplido, otras se han ido cumpliendo. Pero tú tienes que mantenerte unánimes, juntos, con las mismas palabras. Mire, una regla que yo tengo sencilla es que yo me quedo con la última palabra que Dios me dijo. Si pasan 3 días, 3 días. Si pasan 3 años, 3 años. Si pasan 5 años, 5 años. Pero yo me quedo con lo último que Dios me dijo. Y lo sigo hablando, y lo sigo creyendo, y lo profetizo. Y hay que provocar la mano de Dios.
Jesús dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Hemos estado hablando de Nehemías, y Nehemías tuvo un tiempo que se calcula que fueron 4 meses, donde él estuvo de oración y ayuno, pero luego él salió y oró a Dios y le dijo, te ruego, Señor, que me concedas el buen éxito y que me des favor para con aquel varón que era el rey. Pero cuando leemos los versículos subsiguientes, cuando él le habla al pueblo, él dice, y la mano de Dios está sobre mí y el favor del rey conmigo. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay un tiempo donde nosotros tenemos que provocar que la mano de Dios esté sobre nosotros, que su Espíritu esté sobre nosotros. Porque cuando tú recibiste al Señor como tu Salvador y lo hiciste de corazón, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Y Él está contigo y Él está en ti. Pero para hacer aquello por lo cual Dios nos llamó, la visión que Dios nos entregó, el proyecto que tú tienes en tu corazón, aquello que tú sabes que los bolsillos tuyos no alcanzan, que tú sabes que hasta la inteligencia y lo que tú sabes no alcanza, para poder hacer y lograr eso, necesitamos la mano de Dios sobre nosotros. Necesitamos que el Espíritu descienda. Y me gusta porque el Señor me dijo Hechos capítulo 1 y enseguida yo sé que es Hechos capítulo 1. Hay que estar juntos, hay que estar unánimes, hay que tener unas mismas palabras, hay que hacer aquello por lo cual Dios nos ha encomendado. Y, ¿sabes? Yo tengo años soñando que se cumpla ese capítulo 2. Que un día el Espíritu descienda sobre toda la iglesia y que todos caigamos bajo el poder de Dios. Yo sé que va a suceder, porque después del capítulo 1 viene el capítulo 2. Así que estamos más cerca, iglesia. Estamos cerca de una visitación especial. No solo de un momento de adoración, no solamente de un momento en la casa, sino que va a venir una gloria que nos va a capacitar, que nos va a dar todo lo que necesitamos para lograr aquello que Dios nos quiere entregar. Yo lo creo con todo mi corazón. Y quiero que vayas a Génesis capítulo 11, porque hay algo tremendo en la unidad. ¿Sabes que si tú buscas en Juan capítulo 17, Jesús está hablando a sus discípulos? Y Jesús sabe que le queda poco tiempo como hombre, que le queda poco tiempo porque ya es su tiempo cumplido para ir a padecer en la cruz. Sabe que no puede decirle tantas cosas porque no las pueden asimilar, pero entonces no sé cómo explicarte. Yo trato de pensar, de imaginar, de ponerme como si yo fuera Jesús y yo dijera, si ya es lo último que voy a decir, no puedo decirle tantas cosas porque no las van a entender, porque no han recibido el Espíritu sobre ellos y no la pueden entender, pero necesito decirle algo clave, algo vital. Necesito resumir algo. Y entonces Jesús dice, yo sé que le puedo decir, que ellos pueden entender hasta que se cumpla la promesa del Espíritu Santo. Y entonces Él no solo les dice, sino que hace una oración. Y le dice, Padre, yo oro para que ellos sean uno. ¿Cuántos? Uno. Dijo, Señor, yo oro para que sean uno. Y luego dice, así como tú y yo somos uno, yo oro para que ellos sean uno con nosotros. Iglesia, Jesús nos está pidiendo que seamos uno, que no demos lugar a la crítica, ni a la murmuración, ni a nada, sino que tengamos unas mismas palabras, un mismo lenguaje, un mismo sentir, que estemos no solamente juntos, sino que estemos unánimes. Y estar unánimes es cuando estamos de acuerdo. Y hay algo tremendo en el poder del acuerdo, que
Y yo quiero explicarlo en el capítulo 11 de Génesis. Vaya conmigo al libro de Génesis y capítulo 11, porque hay una historia interesante de gente que no tiene a Dios en su corazón, de gente que no tiene al Espíritu Santo, pero gente que tenía unas mismas palabras, una misma visión, estaban unánimes entre ellos y lograron algo tremendo. Está ahí en la lectura, mire cómo dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Diga, una sola lengua. Unas mismas palabras. Diga, unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. ¿Es cuánto? Es uno. Diga, es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí así sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, y por esto fue llamado el nombre de aquella ciudad Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Amén. Entonces me parece interesante, porque Jesús, en su última oración con sus discípulos reunidos, Él dice: Señor, yo oro para que sean uno. Y luego da una clave. Él dice: así como yo soy uno contigo. O sea que Jesús era uno con el Padre. Así yo oro para que ellos sean uno con nosotros. Y esto es algo que nosotros debemos, se dice sencillo, pero hay que lograr hacerlo. Jesús en mí y yo en Él. Diga: Jesús en mí y yo en Él. Dígalo una vez más: Jesús en mí, Jesús en mí y yo en Él. Que seamos uno. Jesús está enseñando: sean uno. Ahora, cuando está allí, ya había resucitado, habían pasado 40 días, se le había presentado a más de 500 personas, estaba por subir al cielo para que descendiera ahora la promesa del Espíritu Santo. Y Jesús les dice de nuevo: ¿saben qué? No salgan, no se vayan, quédense juntos, unánimes, hasta que se cumpla lo que oyeron de mí, lo que oyeron de Juan. ¿Por qué? Porque Juan los bautizó en agua, pero yo los voy a bautizar en el Espíritu Santo. Y el que bautiza en el Espíritu Santo es Jesús. Nosotros los hombres, los ungidos de Dios, cuando digo hombre, hablo hombre y mujer. Ahorita hay una tendencia de querer otra vez menospreciar a la mujer. En las redes un montón de pseudopastores enseñando que no, que la mujer no puede enseñar, que la mujer no puede ser pastora, y un montón de cosas que no tienen sentido, porque no tienen al Espíritu Santo. Porque la respuesta es sencilla ante esa situación. Si el Espíritu Santo llama a una mujer, hay que ungirla y que vaya y que predique. Y hay un montón de hombres predicando que no han sido ungidos, que no han sido llamados, pero por el hecho de que tienen testículos creen que pueden ser pastores. Pero eso no es así.
Y la iglesia tiene que saberlo para no dejarse engañar por vientos de doctrinas y cosas de hombre, sacando versículos de contexto, sin entender realmente la circunstancia de lo que se estaba viviendo en esa época. Pero en la Biblia yo veo un montón de mujeres desde el Antiguo Testamento. Hay una Débora que se levanta y es una jueza, más que una pastora. Pero no, ahora hay un montón. Entonces, por eso Dios nos habló que hiciéramos el Congreso de Mujeres. Dios nos dio un sueño acerca de esto. Y hoy la unción me agarró y no he felicitado a las madres, pero hoy felicito a todas las madres en su día, a todas las que nos ven por las redes, a todas, son muy amadas por Dios, están cumpliendo con el llamado de Dios. Y quiero decirte que en este tiempo necesitamos estar convencidos de lo que Dios nos ha llamado a hacer y estar juntos, unánimes, unas mismas palabras. No puede haber aquí alguien pensando, ay, ¿será que una mujer puede predicar? No, sí puede predicar. Si Dios la llamó, si el Espíritu Santo la llamó, hay que más bien empoderarla, pero no el empoderamiento del otro extremo. De un montón de pastoras que lo que están es empoderadas en un feminismo, pero no en el Espíritu Santo. Con un espíritu terrible de seducción. Ese es el problema, los extremos. Los extremos siempre son malos. Entonces, un grupo de gente neófita diciendo que la mujer no puede hacer nada para el Señor, y otro grupo de personas diciéndole no, vayan, opérense todo lo que sea y exhiban todo lo que puedan y prediquen así. No. Hay que tener, un equilibrio. Amadas, hay que tener un equilibrio, porque Dios está llamando en este tiempo a la mujer, pero la está llamando a que sea ungida por el Espíritu Santo, no por un viento también de modas y de corrientes, no, sino que seamos esa iglesia que levante a la mujer como esa mujer de Proverbios capítulo 31, ¿sí o no? Así que hay que fortalecer, y estamos corriendo para el Congreso, porque sabemos que va a haber una impartición del Espíritu Santo maravilloso sobre las mujeres, y hay que reconocer que las mujeres son más sensibles muchas veces al Espíritu Santo, aceptan el llamado muchas veces más fácil que los hombres. Y entonces en las iglesias quieren pisotearlas. No. Jesús redimió a la mujer. Jesús es la promesa que el Padre le hizo a la mujer. Le dijo, vas a tener un castigo, tu deseo será para el varón, pero vendrá uno de tu simiente, no de la simiente de un hombre, de la simiente de una mujer, que le aplastará la cabeza al diablo. Y Jesús no vino por voluntad de hombre, pero los hombres son los que quieren hacer la voluntad de ellos en la iglesia. No, es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre fue que su Hijo viniera de una simiente de mujer para redimirla, para devolverle su lugar, que es al lado del hombre, no atrás, no adelante. No atrás, no adelante, sino al lado. ¿Sí o no? ¿Me sigue o no me sigue? Pero como decimos en las casas de paz, cerramos el paréntesis, ¿verdad? Y continuamos con la Torre de Babel. Y vemos cómo esta gente que no tenía a Dios, que no estaba pensando edificar algo al nombre de Dios, que no estaban pensando ni siquiera en Dios cuando estaban haciendo sus planes, ellos lograron tener una misma lengua, unas mismas palabras, estaban unánimes. Comenzaron a hacer algo, y dicen que Jehová vino, bajó, descendió y fue a ver lo que ellos estaban haciendo, lo que estaban haciendo los hijos de los hombres.
No los hijos de Él, los hijos de los hombres. Porque ese es otro rollo tremendo. Ahora todo el mundo es hijo de Dios. Por decir que Jesús era hijo de Dios, lo crucificaron. Ahora es al revés todo. Y por eso es que hay que entender los tiempos. En aquel tiempo crucificaron al verdadero hijo de Dios por decir que era hijo de Dios. Y ahora un montón de hijos de los hombres, para no decirle hijos del diablo, diciendo que son hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios cuando somos lavados por su sangre. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, entonces somos hechos hijos de Dios, herederos juntamente con Cristo, coherederos juntamente con Él. Y es tremendo, porque entonces estaban los hijos de los hombres, vamos a decirlo así, para que nadie se ofende. Estaban los hijos de los hombres haciendo algo con una sola lengua, unas mismas palabras, estaban unánimes. Y entonces cuando Dios descendió, dijo, ellos no van a desistir. No hay forma que desistan. Están unánimes, están uno solo. Son uno y tienen un solo lenguaje. Diga, uno y un solo lenguaje. Y ahora la iglesia de Cristo, que está llamada a conquistar, que está llamada a edificar, que está llamada a hacer cosas para la gloria de Dios, al nombre de nuestro Dios, tienen millones de lenguajes. Es difícil juntarlos. Pero Dios nos da una enseñanza en Génesis 1. Y nos da una enseñanza en Juan 17. Y nos da una enseñanza en Hechos capítulo 1. Y la enseñanza es sencilla. Tengan un mismo lenguaje. Sean uno. Y cuando venga el Espíritu Santo, entonces vamos a hacer todo al nombre de nuestro Dios. Vamos a hacer cosas tremendas. Porque Dios está llamando a la iglesia en este tiempo a demostrar su poder. ¿A demostrar qué? Su poder. Poder. Y no poder de este mundo, sino poder de Dios. El tsunami del cielo. Y hoy el mensaje es muy sencillo. Es simplemente dar varios ejemplos para que podamos entender que en este tiempo, en este 2025, Dios está llamando a la iglesia a que sea uno, a que tenga un solo lenguaje, a que entonces entendamos que cuando venga la mano poderosa de Dios, de forma corporativa y no solamente para una sola persona o un grupo, vamos a ver la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Y van a suceder cosas tan impresionantes como sucedieron en el libro de los Hechos. La iglesia está llamada a ser de nuevo la iglesia del libro de los Hechos. A ser una iglesia de poder. A ser una iglesia de influencia. A ser una iglesia que hasta le temían. A ser una iglesia que no permitía que se burlaran del Espíritu Santo. Empezó un mover tremendo en la iglesia y comenzaban a traer las cosas voluntariamente a la iglesia. Y se pusieron de acuerdo una pareja en mentir al Espíritu Santo. Ananías y Zafira. Y ellos vendieron una propiedad y entonces se pusieron de acuerdo, vamos a decir que la vendimos en tanto. Y entonces fueron y mintieron. Pedro les dijo, ¿cómo ustedes osan mentirle al Espíritu Santo? ¿No me están mintiendo a mí? Pedro le dice, la propiedad no era suya, podían quedársela. Nadie les dijo que la vendieran. La vendieron, podían quedarse con el dinero, era suyo. Deseaban dar solo una parte, pues podían dar una sola parte. ¿Por qué tenían que mentir? Y murieron. Murió uno. Y luego murió el otro. Murieron en su pecado por mentirle al Espíritu Santo. Iglesia, necesitamos volver a ser esa iglesia de poder, no para que la gente se muera, pero para
a que la gente sí entienda que el Espíritu Santo es real, es poderoso, que se pueda levantar una iglesia unánime a predicar, a buscar al perdido, a sanar al enfermo, a liberar al que está cautivo, a darle pan al hambriento, a hacer la obra de Dios en este tiempo. Dios quiere en este tiempo de nuevo derramar una nueva unción o una unción especial sobre un grupo de personas, de hijos de Dios, que puedan unirse en un mismo lenguaje, con unas mismas palabras, que puedan ser uno en lo que Dios nos llamó. Dios nos llamó a ser una iglesia vibrante. Dios nos llamó a ser una iglesia de poder. Dios nos llamó a ser una iglesia de influencia. Dios nos llamó a ser una iglesia que liberte al que está cautivo, que sane al que está enfermo, que acobije al que está desvalido, que pueda darle pan al hambriento, que pueda amar al necesitado, que pueda bendecir a aquel que está en escasez, que pueda presentar a Dios, el Espíritu Santo. La iglesia primitiva fue una iglesia que estaba inspirada totalmente en el Espíritu Santo. Y cuando tomaron preso a Pedro y a Juan, ellos agarraron el sistema religioso de ese tiempo y dijeron: no prediquen más en el nombre de Jesús. No prediquen más a este Jesús. Y ellos dijeron: ¿qué es mejor, obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Y ellos salieron y oraron. ¿Y qué oraron ellos? ¿Qué oraron los discípulos? Ellos dijeron: Señor, extiende tu mano de poder y haz más milagros, más señales, más prodigios. Y dice que la tierra tembló y fueron llenos de nuevo por el Espíritu Santo, con más de nuevo. Iglesia, es el tiempo de tener de nuevo para hacer aquello que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado, Dios. Créeme lo que te estoy diciendo. Dios quiere hacer eso en nuestra nación. La gente está esperando cambios a nivel político, pero cambios a nivel político no va a haber. Hay gente que no le va a gustar. Pero yo les digo que la iglesia puede hacer un cambio espiritual. Y ese es el verdadero cambio que necesita nuestra nación. Un avivamiento como el que ocurrió en Gales. En Gales hubo un avivamiento tan poderoso que no hizo falta el cambio de gobierno. Todos se convirtieron. No solamente no había corruptos, no había ladrones, no había nadie preso. Las estaciones de policías estaban abandonadas. Los burdeles los convirtieron en iglesia. Las licorerías las convirtieron en iglesia. Eso sucedió. Pero a veces estamos sumergidos en el sistema. Es la palabra cosmos. El sistema que gobierna este mundo, el cosmos que gobierna este mundo, es diabólico, es carnal, es animal y es diabólico. Pero la iglesia tiene que montarse encima de todo ese sistema y entender que el verdadero cambio profundo que necesita nuestra nación es Cristo en el corazón. Cristo en el corazón. Cristo en el corazón hará que luego vengan las reformas que se necesitan en nuestra nación. Cristo en el corazón de la gente hará que no solamente sea un avivamiento dentro de las iglesias, sino que traspasará las fronteras, las paredes de la iglesia para hacer un avivamiento en las ciudades y en la nación. Yo creo, yo oro y profetizo que van a haber hombres y mujeres de Dios haciendo leyes con el temor de Dios. Yo creo que van a haber gobernantes con temor de Dios, presidentes con temor de Dios. Pero todo tiene que empezar en la iglesia, en una generación que se levante con un mismo lenguaje, con unas mismas palabras, juntos
manifestación de Dios. Yo quiero que en unos minutos nos vamos a parar a orar y que usted pueda centrar su mente aquí, que usted pueda entender que Dios lo puso aquí con un propósito, un llamado, con una visión, que podamos trabajar juntos como uno. ¿Como cuántos? Como uno. Y podamos entonces ver la manifestación del Espíritu Santo poderoso. Porque yo creo que estamos a punto de un estallar espiritual, de un avivamiento poderoso, de algo glorioso, pero necesitamos ser uno. ¿Y cómo somos uno? Las mismas palabras. ¿Cuál es la palabra que necesitamos? La palabra de Dios. Iglesia, necesitamos volver a la palabra. La iglesia necesita volver a escudriñar la Biblia. Necesitamos volver a escribir los versículos en las neveras, en las paredes. Necesitamos volver a aprender a memorizar la palabra, a escudriñar la palabra. Porque no es mi palabra, no es mi visión, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, iglesia. No podemos seguir ya conformándonos con leer la Biblia el domingo cuando venimos a la iglesia. No podemos conformarnos con un versículo que nos manda ahí una aplicación y entonces ahí rápidamente leemos un versículo que llega ahí de la aplicación, que son buenas. No digo que las aplicaciones son malas, pero necesitamos volver, la iglesia necesita volver de pata y cabeza y sumergirnos en la palabra. ¿Sumergirnos dónde? Y que comencemos a hablar entonces esas mismas palabras. Porque yo te digo algo, es un solo espíritu. La Biblia dice que tenemos un mismo Dios, una misma fe y un mismo espíritu. Mire, si usted empieza a buscar a Dios, si usted empieza en su búsqueda, en su oración, usted la acompaña con ayuno, usted la acompaña con la palabra. Yo le aseguro que no nos vemos en toda la semana. Y el domingo usted va a escuchar una misma palabra. Usted va a saber que estamos en sintonía si usted comienza entonces a leer la palabra, a orar. Mire, iglesia, es un tiempo de oración, es un tiempo de ayuno y es un tiempo de volver a la palabra. Sosegadamente. Es tiempo de volver. Mire, yo sé que aquí sentados hay mucha gente que oraba bastante y ahorita no está orando casi nada. Mucha gente que leía la Biblia y ahora no está leyendo casi nada. Mucha gente que ayunaba y que no está ayunando. Y que Dios los está llamando de nuevo. Dios no es el que, el pastor se le ocurrió hoy. No, Dios los está llamando de nuevo. A que su espíritu despierte. Y vamos a orar para que el Espíritu de Dios despierte su espíritu. Y que usted comience a proponerse. Miren, los domingos nos venimos en ayuno. Venga sin ayuno. Créale a Dios. Comience a orar. Comience a hacer el ayuno parte de su vida. Comience a ayunar. Comience a leer la Biblia de verdad. No un versículo de vez en cuando. Comience a leer capítulos enteros. Comience a leer libros completos. Ya no es el tiempo de aspirinas de la Biblia. Cápsulas de la Biblia. Hay una cápsula, un versículo. Años atrás yo tenía algo que era cápsulas bíblicas. No digo que está mal, está muy buena la idea. Y entonces cuando terminaba el grupo yo batía el perolito y todo el mundo sacaba una cápsula que era un versículo y leíamos un versículo y el espíritu tan lindo que siempre le caía el versículo que le tocaba a la persona que necesitaba. Pero ya no es tiempo de estar un versículo, es tiempo de leer la palabra, es tiempo de leer capítulos completos, libros completos. Es tiempo de, mire, el mes antes pasado estuvimos leyendo Proverbios, ahorita estamos estudiando Nehemías. Es tiempo de leer libros enteros.
comenzar a estudiarlo, comenzar a escudriñarlo, comenzar a preguntarle a Dios, ¿y cómo hizo Nehemías? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que Nehemías en el Antiguo Testamento tenía el Espíritu Santo, tenía la mano de él, de Dios sobre él? ¿Cómo es que tenía ese favor? ¿Cómo es que logró eso? Necesitamos escudriñar la palabra. Y yo les digo por el Espíritu, que vamos a hacer uno. Y vamos a tener un mismo lenguaje. Y vamos a tener unas mismas palabras. Y vamos a tener un mismo espíritu. Y algo glorioso va a suceder. Algo glorioso va a comenzar a suceder. Yo quiero que te pongas sobre tus pies para que oremos al Señor profundamente. Es más, yo les invito a que recojan la silla. Recojan la silla rápido y los servidores. Recojan las sillas y vamos a recoger las sillas y vamos a orar. Listo, vengas ahora aquí adelante, no se vaya a salir, de atrás, hermano se bañó, sí se cepilló, si no, sopórtelo, júntese, que nadie se quede sin juntar, todos, ahora los niños, todos, júntese, vamos a juntarnos, vamos a encender los carbones, vamos a hacer uno. Va a ser algo poderoso. Vamos a hacer uno que cuando alguien se duela, todos nos dolamos, todos nos duela. Vamos a hacer uno que cuando alguien necesite algo, los demás apoyemos. Vamos a hacerlo. ¿Sí o no? Vamos, júntese, no es tiempo de hablar, júntese, vamos. Se puede tomarse de las manos, tómese de las manos. Tómese de las manos allá atrás, véngase María, deje eso allá. Eso lo cuida el Señor. Venga, vamos a adorar al Señor. Con la que ustedes quieran, pero adoremos al Señor. Vamos a orar. Cerrad tus ojos allí. Agarrarle la mano al que está al lado duro. Lo más duro que pueda, sin dañar, pero duro. Agarrarle la mano. Que sienta que tú le estás agarrando allí. Vamos.